Buenos días a todos. Muchas gracias a los prestadores que en este momento nos acompañan en este espacio en la comunidad virtual. El propósito de esta sesión es socializarles la resolución 3999 de 2015, expedida por el Ministerio del Trabajo. Básicamente, esta resolución tiene como propósito definir las condiciones técnicas, operativas y jurídicas que deberán cumplir las personas jurídicas, o dicho de otra forma, los prestadores del servicio público de empleo. Antes de entrar en materia, en detalle sobre la resolución 3999 y mencionarles los elementos más relevantes para que tengan en cuenta, lo primero que quiero manifestarles es que esta resolución, aparte de que se deriva del decreto 2852, actual compilado en el decreto 1071 de 2015, en el cual queda allí especificado que los prestadores deberán cumplir unas condiciones técnicas, operativas y jurídicas. Aparte de dar cumplimiento a lo manifestado allí en este decreto, el alcance es mayor. El alcance tiene que ver con una apuesta del Servicio Público de Empleo, principalmente desde este año. Como todos ustedes saben, tenemos un gran objetivo y es apostarle a la calidad en la prestación de servicio. Creemos que si el Servicio Público de Empleo lo prestamos con herramientas, con metodologías y con criterios de calidad, podemos ir cada vez más prestando un servicio mejor para los ciudadanos. En esta medida, este instrumento, esta resolución es parte, digamos, de esos elementos que nosotros queremos poner a disposición de todos los prestadores para ir contribuyendo hacia allá. Nos hacen falta más herramientas todavía que estamos desarrollando, pero este es un primer paso en el que queremos avanzar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta también es que cada prestador tiene que identificar su rol dentro del Servicio Público de Empleo. Es decir, ¿qué significa ser un prestador privado? ¿Qué significa ser un prestador público? Eso tiene unas consecuencias sobre el servicio que se le presta al ciudadano. Y en esa medida, entre más clara sea la información que le ofrezcamos a los usuarios, tanto buscadores de empleo como empleadores, pues mucho mejor será la prestación del servicio y mucho mejor será la percepción de los usuarios frente al mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos, primero, que por ejemplo, las agencias de empleo de los entes territoriales comprendan qué significa ser parte de un servicio público de empleo, que las agencias de empleo de las cajas de compensación de igual manera identifiquen qué significa esto. Y esto lo menciono básicamente porque queremos, con esta resolución y con otras reglamentaciones que estamos trabajando, es evitar varias cosas. Lo primero es evitar, por ejemplo, para el caso de los entes territoriales nos ha sucedido, y es que deciden hacer parte del Servicio Público de Empleo sin entender la magnitud de lo que significa prestar un servicio público, de lo que significa el rol de una agencia de empleo, de lo que significa la sostenibilidad financiera de un centro de empleo. Entonces, en esa medida es importante que desde el comienzo, antes de solicitar una autorización o una renovación, comprendamos la magnitud de lo que significa hacer parte de un servicio público de empleo. Queremos evitar también que algunos prestadores que ustedes tal vez han visto por los medios hagan parte de un servicio público de empleo prestando servicios en malas condiciones de salubridad, en condiciones que atentan casi que contra la integridad de los usuarios. Eso queremos evitarlo. Los famosos prestadores de garaje que con el afán del ánimo de lucro, sin respetar unas condiciones mínimas, sin entender que están prestando un servicio público de empleo, deciden instalar sus servicios en lugares que no son adecuados. Esta resolución nos permite, es un primer paso para avanzar hacia evitar ese tipo de situaciones. Es importante en esa medida entonces que el primer paso, y es a donde conduce esta resolución, es que tenemos que tener en cuenta que tenemos que planificarnos como prestadores del Servicio Público de Empleo.
y planificarnos como prestadores públicos de empleo independientemente si somos prestadores públicos o si somos prestadores privados. Todos tenemos que entender nuevamente que estamos prestando un servicio público, por tanto, tenemos que al final garantizar que nuestros usuarios, buscadores y empleadores queden satisfechos con los servicios que le debemos ofrecer. Pero para que eso suceda, tenemos que desarrollar un proyecto, un plan que nos permita identificar cuáles son los servicios que prestamos, de qué manera los prestamos, cuál es el recurso humano con el que contamos. Entonces, por ejemplo, y eso le aplica principalmente a las agencias públicas, es importante el recurso humano en la medida en que si ofrezco servicios como el de orientación laboral, pues lo mínimo que esperamos es que las personas que ofrezcan ese servicio pues sean competentes para la prestación de dicho servicio, para ofrecer dicho servicio. No estamos de ninguna manera con esta resolución tratando de, a imponerles qué persona o qué tipo de profesional debe prestarlo, ni mucho menos es el objetivo de esta resolución, pero sí orientarlos para decirles, si ustedes prestan algunos servicios en cuanto a recurso humano, por ejemplo, ese recurso humano debe tener algunas competencias básicas para que esa prestación sea adecuada. Lo mismo el tema de infraestructura física, los procedimientos para la prestación de los servicios que se van autorizados, etcétera. Entonces, ese es el objetivo de la resolución 3999, cómo avanzamos hacia una mejor prestación de servicio público de empleo, cómo avanzamos a que esta prestación sea con estándares de calidad. Como les dije inicialmente, no es el único instrumento que tenemos, estamos desarrollando muchos más instrumentos. Ese es el primero, estamos dándole cumplimiento a un artículo que nos quedó en el 2852, compilado en el decreto 1072 de 2015. Y esto, pues a continuación pues vamos a ir haciendo lectura de algunos artículos relevantes y pues obviamente como siempre ha sido en nuestros espacios, los invitamos a que todas las preguntas que ustedes vayan teniendo, que surjan, pues las vayan escribiendo en el chat, algunas las iremos respondiendo en el transcurso de la presentación o al final y otras tengan la seguridad pues que les estaremos comunicando vía correo o por los canales que nosotros tenemos de contacto con ustedes. También quiero como mencionarles que pueden tener la tranquilidad todos los prestadores que esta resolución no les va a generar ninguna carga adicional. Simplemente estamos fijando unos estándares mínimos en cuanto a condiciones técnicas, operativas y jurídicas. Hemos identificado que la mayor parte de los prestadores están haciendo muy bien la tarea, entonces esto simplemente es como para fortalecer el servicio y fortalecer las acciones que ustedes desarrollan, así que de entrada pues quiero como darles un parte de tranquilidad. De todas maneras también cuentan con todo el apoyo desde la Unidad del Servicio Público de Empleo, el equipo jurídico y el equipo que se encarga del proceso de autorizaciones y renovaciones va a estar apoyando permanentemente todas las dudas que ustedes tengan. Vamos a habilitar los correos, los teléfonos para que ustedes se comuniquen cuando lo consideren necesario, cuando quieran aclarar alguna duda. Tengan por seguridad que les daremos respuesta en lo más pronto posible. Entonces, en ese sentido, lo primero, ya entrando en materia, es hablar como del objeto de la resolución, que como les dije, básicamente esta resolución tiene por objeto definir unas condiciones jurídicas, técnicas y operativas que deben cumplir todos los prestadores para obtener o mantener su autorización para la prestación de servicios de gestión y colocación. Antes de identificar estas condiciones técnicas y operativas y jurídicas, es importante, consideramos, y por eso se incluyó en esta resolución, hacer unas precisiones frente a las definiciones de los servicios que se están prestando. Porque si bien es cierto, en la actual normatividad o en la normativa anterior quedaron especificados o quedaron definidos, hemos encontrado
que en algunos casos la interpretación no ha sido la adecuada o seguramente quedó muy general en los decretos previos o en las resoluciones previas, de tal forma que consideramos que era importante que tuviéramos de entrada unas definiciones muy precisas en lo que se refieren a servicios básicos, que creo que todos estamos familiarizados con el concepto, pero también a otro tipo de servicios que los hemos leído dentro de la normatividad, que en los procesos de autorización y renovación los estamos mencionando, pero frente a los cuales hemos encontrado que no tenemos algunas claridades. Antes de esto, esta resolución ya se encuentra en la comunidad virtual. Espero que todos la tengan ya a la mano para que podamos ir haciendo como la lectura de ella. En cuanto a los servicios básicos de gestión y colocación, pues ustedes saben que se han definido 4 servicios básicos. Yo aquí no me quiero detener porque creo que frente a la definición de esos servicios no ha habido mayor duda, que son el registro, que es un servicio que se le ofrece pues tanto a buscadores como a demandantes. A los buscadores pues hace referencia al registro de las hojas de vida, a los demandantes pues es básicamente el registro de la información básica de las empresas o empleadores y obviamente el registro de sus vacantes. En cuanto a la orientación ocupacional, tal vez sí quisimos hacer una precisión mucho mayor. ¿Qué significa la orientación ocupacional? Es decir, que cuando un prestador autorizado, bien sea público o privado, quiera prestar un servicio de orientación ocupacional, pues ¿qué significa? Recuerden que pues, es un servicio que va dirigido pues al oferente, pues con el ánimo de analizar su perfil y pues finalmente desarrollar una estrategia para que esta persona pueda mejorar sus niveles de empleabilidad. Y esta orientación ocupacional se realiza a través de instrumentos como pruebas psicotécnicas asociadas a la orientación laboral, entrevistas de orientación personalizada o grupal, es decir, algunos prestadores tienen entrevistas de orientación laboral personalizadas, otros lo hacen de manera grupal, talleres de competencias básicas, claves y transversales, talleres de herramientas para el autoempleo y algunos talleres para la búsqueda de empleo, como por ejemplo talleres que ustedes ofrecen en algunos casos, cómo diligenciar una buena hoja de vida, cómo cómo presentarse ante una entrevista de trabajo, etcétera. Entonces, la actividad de orientación ocupacional pues incluye todas esas actividades que se relacionan en el decreto y eso para que lo tengan en cuenta en el momento de solicitar la autorización o la renovación frente a esas, digamos, actividades, pues es importante que precisemos bien cuál va a ser el alcance que le vamos a dar. También, obviamente, pues a las empresas también les damos un tipo de orientación, pues no se llama orientación ocupacional, sino es una orientación general. Obviamente a las empresas pues les estamos dando permanentemente orientación para el proceso de registro o para el proceso de publicación de vacantes. La tercera actividad, actividad o servicio básico es la preselección, que es así, digamos, que creo que no tiene mayor discusión. Básicamente es el proceso que permite identificar entre oferentes inscritos, pues aquellos que tengan el perfil requerido de la vacante. Del número de personas que aplicaron a una determinada vacante, yo selecciono un determinado número para remitírselos, que es la cuarta actividad a los empleadores. La remisión precisamente es el proceso por el cual se envían o se ponen a disposición del empleador los perfiles de los candidatos preseleccionados. Los siguientes servicios entonces son los servicios básicos, los siguientes servicios son los servicios asociados y es importante acá que tengan en cuenta, cuando hablamos de servicios asociados, son servicios obviamente pues diferentes a los básicos, orientados a los buscadores de empleo. Son servicios orientados únicamente a los buscadores de empleo y que tienen como objeto pues mejorar la empleabilidad de los oferentes y obviamente pues son servicios prestados por los prestadores del servicio público de empleo. Es decir, aquí estamos pensando o quedaron definidos como servicios asociados, por ejemplo, la formación para el trabajo, cursos de capacitación, certificación de competencias laborales, es decir, toda esa serie de servicios que van dirigidos a la persona, que tienen como propósito mejorar la empleabilidad de ellos, esos están incorporados como servicios asociados. Entonces, para que lo tengan en cuenta, si ustedes como prestadores, aquí es importante que tengamos en cuenta porque en algunos casos puede pasar que
que el servicio no lo ofrecen ustedes, sino simplemente remiten a la persona a que haga, por ejemplo, a que tome el curso de formación en otra entidad. Pues si ustedes no lo prestan directamente o no tienen ningún convenio, pues el servicio no lo tienen que relacionar, porque no es un servicio que ustedes prestan, que ustedes ofrecen como prestadores. El siguiente servicio es el de servicios relacionados, que básicamente esto tiene como propósito brindar información sobre oportunidades laborales y básicamente el ejemplo clásico que siempre hemos dado frente a los servicios relacionados es cuando un prestador, por ejemplo, tiene algunos prestadores, o hemos tenido el caso de un par de prestadores tal vez, que tienen un periódico. Entonces son prestadores de servicio público de empleo y tienen un periódico en el cual le informan a todos sus usuarios las vacantes existentes, los perfiles que demandan las empresas. Cuando eso sucede, pues ese servicio que están prestando lo conocemos como un servicio relacionado porque tiene como fin brindar información sobre oportunidades laborales. Aquí también es importante que tengan en cuenta que una cosa es el servicio que se ofrece. En el ejemplo que les pongo es el periódico que yo como prestador decido imprimir y publicar para que toda la gente lo conozca, y otra es que yo como prestador, por ejemplo, acuda a algunos medios impresos, digitales, radio, televisión, para hacer publicidad de mis servicios, que es diferente. En ese caso no es un servicio que yo estoy ofreciendo, sino simplemente es una estrategia de comunicación para publicitar mis servicios. Entonces son dos cosas diferentes. Únicamente tengo que autorizarlos cuando hace parte de mis servicios. Y finalmente los servicios adicionales, que esos servicios entonces, así como dijimos que los asociados eran orientados a las personas, los adicionales son orientados a las empresas, para que también lo tengamos en cuenta. Y obviamente pues son los servicios pues diferentes a los mencionados anteriormente, que tienen como propósito, digamos, apoyar a las empresas en sus procesos de reclutamiento o selección de recurso humano. Y eso tiene que ver con visitas domiciliarias, estudios de seguimiento a graduados, investigación y validación de datos, revisión de antecedentes disciplinarios o judiciales, revisión de experiencia laboral, habilidades y competencias de los oferentes, talleres de selección por competencias, visitas a los puestos de trabajo, estudios de seguridad, aplicación de pruebas de referenciación, investigación de hábitos de pago. Es decir, todo el conjunto de servicios que se le pueden ofrecer a un empleador para garantizar una mejor selección de su personal. Esos servicios se conocen como servicios adicionales. Entonces recuerden que no son los básicos, son unos servicios, es como generalmente los prestadores esto lo ofrecen como un plus para sus empleadores. De acuerdo a la naturaleza del prestador, ya ustedes saben quiénes pueden hacer cobro de ese tipo de servicio. Los privados generalmente hacen cobro por ese tipo de servicios a las empresas. Los públicos, pues por su naturaleza no pueden hacer ese tipo de cobros. Entonces, en ese entendido, entonces, es importante que cuando ustedes estén en sus procesos nuevamente de renovación o de autorización, incorporen muy bien dentro de sus reglamentos de prestación de servicios cada uno de esos tipos de servicios e identifiquen cuáles prestan y cuáles no. Entonces, esta primera parte de este streaming pues era para precisarles, orientarlos sobre esos servicios. Enseguida, ya entramos en materia un poco sobre lo que significan esas condiciones técnicas, operativas, de las que les mencioné inicialmente. Y lo primero es que frente al procedimiento para las autorizaciones y renovaciones, aquí digamos que hemos hecho unos ajustes para que el proceso sea mucho más transparente tanto para ustedes como para nosotros, para que ustedes sientan que digamos que puede haber un acompañamiento permanente desde la unidad. Y lo primero, y que está en el artículo 3 para los que están siguiendo la resolución, dice que hay un acompañamiento previo a la solicitud de la autorización. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a solicitud del interesado, es decir, que cuando un prestador o un potencial prestador quiera hacer parte del servicio público de empleo o cuando quieran hacer la renovación de su autorización y necesiten algún acompañamiento de la unidad del servicio público de empleo,
eh, pueden solicitarlo y nosotros estaremos presos para hacer ese acompañamiento. Entonces, realizaremos ese acompañamiento con la previa solicitud de ustedes. Aquí no tenemos ningún formato, es simplemente una llamada telefónica a los números que hemos acordado o a los correos que están establecidos o por el canal que nos permita comunicarnos. Simplemente los prestadores que consideran que necesitan un acompañamiento previo, con mucho gusto nos informan y nosotros les estaremos acompañando. Sin embargo, también es importante que tengan en cuenta que la unidad también de manera discrecional, cuando lo considere pertinente, realizará unas visitas a los puntos de atención a los prestadores que se estén autorizando. Esto nuevamente con el fin de garantizar, como les indicaba al inicio, estas condiciones de calidad. Es decir, que si llega un prestador y quiere solicitar la apertura de un nuevo punto de atención y consideramos que se hace necesaria una visita por parte del Servicio Público de Empleo, una vez radicada la solicitud de autorización, si se hace necesaria esa visita, pues el Servicio Público de Empleo irá a hacer la visita y pues para verificar que efectivamente estas condiciones se estén cumpliendo. Entonces, es importante que tengan en cuenta eso. Otro elemento que también, digamos que lo reiteramos en esta resolución, pero que es importante para ustedes, es que cualquier modificación del reglamento de prestación de servicios tienen que solicitar la autorización de esa modificación. Esto porque es importante. Y tienen que hacer pues, el trámite correspondiente. ¿Por qué es importante? Porque ustedes saben que nosotros estamos recogiendo toda la información de los servicios que ofrecen cada uno de los prestadores, los servicios, si tienen cobro o no tienen cobro de acuerdo a lo que la normatividad les permite, en dónde se prestan, cómo se prestan, toda esa información nosotros la capturamos y esa información se las estamos entregando a los usuarios. Entonces, si ustedes no nos reportan, por ejemplo, que en el transcurso de su ejercicio decidieron eliminar, por ejemplo, algún servicio, pues si ustedes no nos reportan, nosotros les vamos a seguir diciendo a los usuarios que ustedes siguen prestando ese servicio. O caso contrario, si ustedes lo adicionan, pues no vamos a tener la forma de cómo decirles a los usuarios que este prestador tiene un nuevo servicio para ofrecerles. Entonces es importante que cualquier modificación que se realiza de los servicios sea, digamos, notificada y que soliciten la autorización por parte de la Unidad de Servicio Público de Empleo. También es importante que tengan en cuenta que estas condiciones técnicas, operativas y jurídicas que, digamos, que han servido para que ustedes sean autorizados, pues se tienen que permanecer durante el proceso, durante el tiempo en el que ha sido autorizado, es decir, 2 años. ¿Qué quiere decir? Que en términos, por ejemplo, de infraestructura física, si para la autorización se les aprobó un espacio físico donde se considera que es un espacio físico adecuado para atender a la población, pues ese espacio físico debe mantener las mismas condiciones durante los 2 años de la autorización. Si cambian las condiciones, entonces si ya decidieron que en ese espacio físico inicialmente atendían 100 personas y eso era cómodo, pero después en ese mismo espacio físico van a atender 1000 personas, pues nosotros vamos a decir, tal vez en ese espacio físico es insuficiente, por tanto, no se puede mantener esas condiciones, por tanto, tenemos que tomar las medidas del caso. Entonces, es importante que tengan en cuenta que esas condiciones, todo lo que se les aprueba en términos de reglamento de prestación de servicios y en términos de las condiciones técnicas y operativas, tienen que permanecer como mínimo en óptimas condiciones durante el periodo de vigencia de la autorización. Ahora bien, ¿qué hay de nuevo también ahora? Para la renovación de la autorización de los prestadores del Servicio Público de Empleo, es importante que tengan en cuenta que esta renovación se va a hacer desde ahora en adelante, pues a partir de la vigencia de la entrada de esta resolución, se tiene que solicitar con 2 meses de antelación al vencimiento de la misma. ¿Qué quiere decir eso? Que si a mí se me vence la autorización, y es importante también aquí hago un llamado a todos los prestadores que revisemos juiciosamente cuándo se nos están venciendo las autorizaciones. Si se me vence la autorización, por ejemplo, en enero del 2016, quiere decir que pues 2 meses antes, es decir, ahorita en octubre, noviembre, ya tengo que estar haciendo
el trámite de la solicitud de la autorización. Seguramente algunos se preguntarán qué va a pasar con los que se les vence en este mes o el otro mes, porque si se me van a pedir que lo tramite con 2 meses antes, pues los tiempos no nos van a dar. Ahorita, enseguida de esta resolución, brevemente les voy a mencionar otra resolución que salió que ustedes también ya tienen en sus manos, la resolución 787 que expidió la Unidad del Servicio Público de Empleo, donde extiende el plazo de forma temporal para de las autorizaciones. Ya ahorita una vez finalice la explicación de esta resolución, les explico qué va a pasar con las personas jurídicas, con los prestadores a los cuales se les venza su renovación de aquí al 31 de diciembre. Obviamente porque necesitamos garantizar que puedan presentar obviamente la solicitud de renovación en los tiempos establecidos. Entonces quiere decir que va a haber, es una resolución en la que extiende ese plazo. Ahorita ya les menciono. Entonces, pero siguiendo con la explicación de la resolución, entonces es importante que tengan en cuenta que 2 meses antes de como antelación al vencimiento de la autorización, ustedes tienen que hacer la solicitud de renovación. Esto es para que los tiempos nos alcancen a hacer todo el proceso completo y que una vez surtamos el proceso, pues cuando ustedes tengan la autorización, la tengamos, digamos, en óptimas condiciones, garanticemos que la prestación del servicio va a ser de calidad. Enseguida esto es importante ya pues definirles o socializarles cuáles son esas condiciones técnicas y operativas para prestación de servicio. Como yo les indicaba al comienzo, lo importante acá es que todos los prestadores públicos y privados tenemos que entender que como estamos prestando un servicio público, tenemos que primero planificar la prestación del servicio. Y esto no significa otra cosa que yo tengo como prestador que identificar cuáles son los objetivos que yo pretendo alcanzar con la prestación de mi servicio. Y yo tengo unos objetivos como prestador público, tengo unos objetivos como prestador privado, incluso dentro de los prestadores privados podemos tener diferentes objetivos, pero obviamente tenemos que planificarlo y es importante planificarlo para que nuestros usuarios conozcan cuáles son las condiciones cuando llegamos a un prestador de distinta naturaleza. Tenemos que definir cuál es nuestra estructura orgánica y funcional, tenemos que definir cuáles son los procedimientos que se adelantarán o que se llevarán a cabo para la prestación de los distintos servicios. Y obviamente pues esto lo tendremos que incluir dentro del reglamento de prestación de servicios. Igualmente, antes de continuar en la planificación para la prestación de servicios, que es el artículo 7 de la resolución, quiero decirles que en este artículo 7 no a todos los prestadores, no a todos los tipos de prestadores les aplica todos los numerales que se derivan de allí. Por eso es que es importante que para los que lo tengan a mano, revisen detalladamente los parágrafos, los numerales, las notas que aparecen, porque aquí voy a hacer mención de todos los ítems que se requieren. Sin embargo, la misma resolución también es explícita y tal vez no vamos a entrar al detalle, pero en la misma resolución aparece cuáles le aplican a los prestadores privados, cuáles le aplican a los prestadores públicos, cuáles le aplican a las bolsas de empleo de las universidades, cuáles le aplican al SENA, etc. De todas maneras, junto con la resolución, pues vamos a colgarles a ustedes un instructivo para que ustedes puedan tener una mayor claridad frente al diligenciamiento de estas condiciones. Entonces les mencionaba que lo primero que tiene que haber es una planificación de la prestación de los servicios y pues que eso también tiene que pasar por la identificación, por ejemplo, de los recursos financieros, es decir, aquellos recursos con los cuales soportará la prestación de servicio. Tal vez para los privados, para los prestadores privados, pues el tema de los recursos financieros, digamos que no es una limitante, puesto pues que hace parte, y hablo de los privados que prestan servicios con ánimo de lucro,
digamos que para nosotros no va a ser tan importante esa información, entonces seguramente van a quedar exentos de presentar esa información de los recursos necesarios para la implementación, pero sí para las agencias públicas, principalmente para los entes territoriales, es importante que nos hagan mención de con cuáles recursos van a soportar la prestación del servicio y por qué vamos a ser exigentes, digamos, en cuanto a eso y principalmente las agencias públicas. Porque, como yo les decía al comienzo, necesitamos identificar nuestro rol, queremos identificar, queremos que cada prestador sepa cuando hace parte del servicio público de empleo, entienda qué significa eso. Y nos ha sucedido, infortunadamente, no con todos, pero con algunos entes territoriales, por ejemplo, que no hay una buena planificación de ellos como prestadores del servicio público de empleo y entonces solo planifican, solo cuentan con los recursos por 6 meses, entonces ya dirán, bueno, ya veremos qué pasa en 6 meses si el alcalde o el gobernador de turno nos da más recursos en el siguiente semestre para seguir operando. A nosotros como Servicio Público de Empleo, para el Servicio Público de Empleo, incluso para los usuarios, resulta ineficiente que tengamos prestadores que solo permanezcan en el mercado 3 meses, 6 meses o un año. Nosotros necesitamos garantizar que los prestadores que estén dentro del Servicio Público de Empleo sean prestadores sostenibles, que puedan brindarle los servicios a la población de manera continua y no estemos sujetos a un tema de recursos. Entonces, en esa medida, vamos a exigir dentro de la planificación de la prestación de los servicios el tema de recursos financieros, lo mismo el tema del recurso humano. Entonces, también es importante, como les mencionaba hace un rato, que nos definan, digamos, cuáles son los perfiles que ustedes tienen de acuerdo a los servicios que van a prestar. Y aquí nuevamente el llamado es, nosotros no vamos a imponerles qué personas deben contratar, ni específicamente qué profesiones, sino simplemente queremos es que en la medida en que nosotros prestemos sus servicios, cada servicio, para prestación de cada servicio, el recurso humano que se requiere debe tener las competencias requeridas. Y vuelvo al ejemplo de los prestadores que prestan la orientación ocupacional. Ahí es impensable que en la orientación ocupacional la brinden personas que no tengan las competencias para hacerlo. Necesitamos garantizar que tenga unas competencias mínimas básicas para que una persona cuando se siente de manera individual o de manera grupal con los usuarios, pues pueda ofrecerle la información pertinente y que realmente ese servicio corresponda a una orientación ocupacional. Lo mismo en temas de infraestructura, entonces pues tenemos que garantizar unas condiciones mínimas de infraestructura para evitar casos como los que han salido en los medios sobre algunos prestadores pues, que infortunadamente son irregulares, no han sido autorizados por el Servicio Público de Empleo, prestadores irregulares que brindan estos servicios en condiciones muy malas para los usuarios, donde por ejemplo los tienen atendiendo, los hacen ir y los hacen esperar por horas, no tienen ni siquiera sillas, los ponen a esperar durante todo el día de pie, etcétera, adicional a todos los cobros extralegales, digamos, a los que son sometidos, pero que digamos que este es otro tema, es un tema más de inspección, vigilancia y control. Sin embargo, queremos como ir garantizando que todos los prestadores autorizados en términos de infraestructura cumplan con unos estándares mínimos. Igualmente en cuanto al sistema informático, también necesitamos que los prestadores que tengan sus sistemas informáticos, independientemente del que sea autorizado, pues también tiene que tener unas condiciones mínimas, que las personas puedan registrarse, que las empresas puedan registrarse en ese sistema informático, que las empresas puedan registrar ahí una vacante, y ya dependiendo del tipo de prestador, si es un prestador virtual, por ejemplo, pues digamos que las condiciones van a ser mucho más exigentes, puesto que el único relacionamiento de un prestador virtual con el usuario pues va a ser a través de su sistema de información. Entonces aquí también en la resolución hacemos, digamos, diferenciación o hacemos la especificación de cuando se trata, por ejemplo, de un prestador virtual, pues vamos a ser mucho más exigentes porque si el único contacto de del prestador, es a través de una plataforma informática, pues tenemos que garantizar que esa plataforma le brinde la comodidad, le brinde la información, le brinde todos los servicios necesarios al usuario. En ese sentido también queremos como dar parte de tranquilidad para los prestadores virtuales
Hasta el momento han sido unos grandes aliados nuestros y hemos identificado que la gran mayoría aquí están cumpliendo muy bien. Seguramente si tendrán que hacer algunos ajustes serán menores, pero de todas maneras es importante que tengan en cuenta que para la prestación de servicios virtuales pues es importante que digamos se tengan unas condiciones óptimas en la prestación y de igual manera si se preste también se preste de manera presencial, pues el sistema informático que se les ha autorizado, pues también debe cumplir con unos requisitos específicos. Eh, También es importante que tengan en cuenta que para la definición de la planificación que les estoy mencionando, pues nosotros, la unidad ya ha desarrollado un instrumento metodológico para que ustedes puedan elaborar el proyecto de viabilidad. Entonces ya está el instrumento, ya está la herramienta, se les va a socializar y como les indicaba ahora, también se les va a compartir un manual frente a este instrumento. Ahí el artículo 8 hace una mención de planificación por tipo de prestador. Yo ya les mencionaba algunos casos que esta planificación, les mencioné todos los puntos de la planificación, que sin embargo no todos los puntos, no todos los numerales le cobijan a todos los prestadores. Y entonces en esta resolución también hacemos una diferenciación de cuáles le aplican a los prestadores. Entonces aparece en el artículo 8, en el numeral 1, que a las agencias públicas de gestión y colocación de empleo, pues también adicional a lo que les he mencionado, también vamos a pedirles que hagan dentro de este proyecto, pues incluyan un análisis de mercado laboral, un análisis de la oferta institucional que existe, un análisis de la oferta de servicios educativos, etcétera, de tal forma que esta planificación sea mucho más consistente, mucho más robusta, y que nos garantice que esa prestación se va a hacer de manera con estándares altos de calidad. Para el caso de las agencias privadas constituidas por cajas de compensación familiar, que hacen parte, digamos, también de nuestra red y son también nuestros grandes aliados, es importante que tengan en cuenta que para efectos de la apertura o renovación de algunos puntos de atención y que provengan de acuerdos con la unidad de servicio público de empleo, bien sea en las mesas técnicas o en otros espacios oficiales, estos, digamos, acuerdos serán vinculantes ¿para qué? Para su renovación o autorización. Es decir, que si en el marco de una mesa técnica acordamos que en algún lugar de un municipio se va a abrir un nuevo centro de empleo, pues esto obviamente es vinculante en la medida en que si acordamos es porque desde la Unidad de Servicio Público de Empleo hemos considerado que por criterios de suficiencia, de la red de prestadores, es decir, por criterios de cobertura, por necesidad definida, pues acordamos que se implementara este punto de atención. Entonces con eso digamos digamos que chuleamos o validamos la apertura o la apertura es un nuevo punto de atención. Básicamente esos son elementos diferenciadores para las bolsas de empleo distintas a las universidades, también les vamos a pedir que incorporen el análisis de mercado laboral del territorio. Aquí estamos hablando de algunas bolsas de empleo que se han constituido en algunos territorios del país, que quieren prestar un servicio a un segmento de la población. Entonces, a las bolsas de empleo distintas a las universidades, les hemos solicitado también, o se les va a solicitar, que dentro de su proyecto de viabilidad contengan un apartado relacionado con análisis de contexto de mercado laboral, de la oferta de servicios, de la oferta de servicios, de servicios educativos, de actores institucionales, etcétera, en el territorio, y también la definición de los recursos financieros con los cuales apalancarán la prestación del servicio. Recuerden, esto es para las bolsas de empleo distintas a las de las universidades. En cuanto al tema de infraestructura, física, pues básicamente lo que la resolución exige, o digamos lo que vamos a entrar a verificar, pues es básicamente que el lugar de trabajo, y esto obviamente pues es para los prestadores que brindan los servicios de manera presencial, pues que ese lugar de trabajo tenga áreas pues correspondientes a los servicios ofertados,
que hagan uso de la imagen del Servicio Público de Empleo de conformidad con los lineamientos que desde aquí se están expidiendo, que se han expedido, que tengan todo el equipamiento pues, acorde a sus mismos servicios, que tengan condiciones de salubridad, etcétera. Esas condiciones se encuentran en el anexo de esta resolución y también pues se les estará entregando en todas las ayudas que les estaremos enviando, en los manuales, ahí aparecerá específicamente cuáles son las condiciones que vamos a entrar a revisar. En cuanto al artículo 10, que nos habla de la funcionalidad del sistema informático, ya les mencioné que básicamente, dependiendo del sistema que se les haya autorizado, pues vamos a hacer, se va a hacer exigible pues el cumplimiento de unas condiciones. Pues que no, ya las mencioné, que el sistema sea amigable para los usuarios, que permita el registro de hojas de vida, el registro de vacantes, el registro de demandantes, que permita hacer un seguimiento, que permita para los virtuales, por ejemplo, que permita que ese sistema de información permita enviar notificaciones a los usuarios. Es importante para los prestadores virtuales, es importante que estén en permanente comunicación con sus usuarios, así sea de manera virtual. ¿Qué quiere decir? Que si un usuario se postula a una vacante, pues lo mínimo que un usuario debería saber es qué pasó con el resultado de esa postulación, que le llegue un correo diciéndole el empleador no lo contrató o su proceso su aplicación se encuentra en proceso, etcétera. Es importante que exista esa comunicación con el usuario. Esto es la resolución 3999. Como les indico, ya los detalles precisos les estaremos entregando un manual, les estaremos enviando el instrumento para el desarrollo del proyecto de viabilidad, y estaremos atentos, digamos, a cualquier inquietud. Como les indiqué también, esta resolución es un primer avance a empezar a avanzar en términos de calidad, a tener un servicio cada vez más pertinente para los ciudadanos, y este es un proceso en el que estamos avanzando y que continuaremos. Estamos avanzando sobre las condiciones de calidad. Como muchos de ustedes saben y que han sido partícipes con nosotros, estamos avanzando en la norma técnica de calidad para que los prestadores se puedan certificar en esta norma. Esperamos tenerla a final de año, que eso también nos va a fortalecer mucho más la calidad en la prestación de servicio, y seguimos avanzando en instrumentos que la unidad, digamos, les va a ofrecer a todos los prestadores para garantizar una adecuada prestación. Esto es lo que hace referencia a la 3999. Yo les mencionaba hace un rato que frente a la exigencia de que se tiene que presentar la solicitud de autorización 2 meses anteriores a su vencimiento, entonces la pregunta era de los que estaban ya próximos a vencerse, cuál era el escenario para ellos. Entonces, la Unidad del Servicio Público de Empleo emitió la resolución 787 de 2015, del 1 de octubre, de una resolución reciente que también ya está compartida en la comunidad virtual para que todos, por favor, la tengan a la mano y la lean. Y básicamente, ¿qué me dice esta resolución? Un poco para que todos puedan, esta resolución que les menciono tiene como único propósito que todos podamos acogernos a la 3999. ¿Y qué nos dice? La resolución resuelve básicamente prorrogar por el término de 4 meses las autorizaciones, es decir, a partir del 1 de octubre, que es la fecha que se expide la resolución, del 1 de octubre, prorrogar por el término de 4 meses las autorizaciones de prestación de servicios de gestión y colocación de empleo que venzan antes del 31 de diciembre de 2015. ¿Qué quiere decir eso? Que si a un prestador se le vence su autorización, pongamos por ejemplo el 15 de noviembre, si su autorización se le vence el 15 de noviembre, pues entonces está cobijado por la resolución 787, y quiere decir que se le prorroga la autorización. En el ejemplo que les pongo, si les vence el 15 de noviembre, la autorización se les vence el diciembre, enero, febrero, marzo, el 14 a mediados de marzo del 2016. Entonces, esto para que tenga la tranquilidad, porque seguramente que si no lo hubiéramos hecho así, pues tendríamos a muchos prestadores pues corriendo con la
con la definición o con la entrega de las condiciones técnicas jurídicas. Entonces, para dar el espacio, que podamos hacer el proceso con calma, que podamos nosotros colaborarles, entonces decidimos hacer una extensión de las autorizaciones que se vencen hasta el 31 de diciembre. No obstante, es importante que tengan en cuenta a los prestadores que les aplica que esas prórrogas están condicionadas a que el prestador acredite con antelación al vencimiento la existencia de la póliza de seguro de cumplimiento de disposiciones legales que tenga vigencia hasta la nueva fecha de vencimiento de autorización. Es decir, que está condicionado nuevamente a los prestadores que les aplican. Esta prórroga está condicionada a que presenten la póliza que ustedes regularmente presentan por el periodo en que ha sido por el periodo que ha sido prorrogado. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Entonces vamos a abrir una sesión de preguntas. Me va a acompañar el asesor jurídico de la entidad. Vamos a dar respuestas a algunas que ya nos han llegado para hacer unas precisiones. Procuraremos resolver el máximo número de preguntas acá en este espacio. Sin embargo, como les indiqué, desde hoy mismo pues viene todo el acompañamiento por parte de la unidad para explicarles en detalle el alcance de cada uno de esos numerales de la resolución, el proyecto para socializarles el instrumento para el proyecto de viabilidad, para socializarles todos los manuales que hemos desarrollado, para que este trámite realmente sea muy fácil. Y nuevamente el llamado acá es a que tengan en cuenta que este proceso no es complejo. Estamos blindando, acá lo que estamos haciendo es blindando a los prestadores que están autorizados, que están haciendo el trabajo bien hecho, y lo que estamos es protegiendo que al Servicio Público de Empleo, los prestadores que van a ingresar al Servicio Público de Empleo o los nuevos puntos de atención que tengamos cumplan con unos estándares mínimos en la prestación del servicio. Es lo que estamos haciendo y creemos que este ejercicio con todos los prestadores no va a generar ningún tipo de traumatismos. Veámoslo como un ejercicio de mejora continua, como un ejercicio que nos permita cada vez acercarnos más a los ciudadanos, que los ciudadanos sientan que el Estado está acompañándolos en sus procesos de búsqueda de empleo, que les está acompañando para mejorar la empleabilidad y que los prestadores públicos y privados son parte de este proceso. Entonces, tengan la tranquilidad que este proceso no va a ser complejo, no es nada del otro mundo, es simplemente garantizar, blindarnos para prestar un mejor servicio. Entonces, vamos a leer algunas preguntas y vamos a dar respuesta a las mismas. Jorge, por favor, me acompaña. Muy buenos días para todos. Efectivamente han salido algunas preguntas. Los invitamos por favor a que sigan formulando. Vamos a tratar en el tiempo que nos queda, darle respuestas a todas. Han salido varios cuestionamientos por parte de las bolsas de empleo relativas al alcance de los servicios adicionales. Como bien lo decía el subdirector, los servicios adicionales son distintos a los servicios básicos relacionados a asociados. El objetivo del Ministerio del Trabajo incluir estos servicios era permitir que se reforzaran los procesos de preselección que estaban a cargo obviamente de los prestadores. En el mismo sentido, el Ministerio del Trabajo trajo una lista enunciativa de algunos servicios que podrían considerarse como servicios adicionales. Como cualquier lista enunciativa, no son servicios que sean obligatorios ni que se deban prestar en todos los casos, sino sencillamente tienen como fin ubicar al prestador de cuáles serían algunos ejemplos de los servicios adicionales. Para elaborar esa lista, el Ministerio del Trabajo hizo una relación de los servicios que ya estaban autorizados, tanto a bolsas de empleo como cajas de compensación familiar y prestadores públicos y prestadores privados, y trabajó algunos a título enunciativo. Quiero reiterar eso. Con esta explicación general quiero referirme ahorita al tema de seguimiento de egresados, que se refiere también como uno de los servicios adicionales enunciados en la resolución 3999. El Ministerio del Trabajo, como les estaba explicando ahorita vía el chat, trabajo ese servicio para los casos en que una bolsa de empleo o una institución de formación para el trabajo que está autorizado como prestador de servicio público de empleo le ofrece al empleador el seguimiento a los egresados. Sencillamente, como lo decía Edward, son solamente servicios que están dirigidos al empleador y pues que su autorización no dependerá que efectivamente el prestador tenga requerimientos en ese sentido. Este seguimiento de egresados no se refiere al seguimiento que es obligatorio y que exige el Ministerio de Educación, ni tiene relación con temas educativos, sencillamente es un servicio que se puede incluir en el caso de que el prestador se lo estén solicitando por parte de los empleadores, pero las bolsas de empleo no están en la obligación de
asume una carga de hacer un seguimiento general a sus egresados por vía de la normatividad del Servicio Público de Empleo. Esto, como les digo, es sencillamente opcional y dependerá de los casos en que las bolsas lo quieran así autorizar, o la institución de formación para el trabajo que es autorizado como prestador que quiera autorizarlo, porque es un servicio que en verdad está siendo requerido por sus usuarios y empleadores. Si no es así, pues no tienen que autorizar, no hay ningún inconveniente con eso. La oferta de servicio, les reitero nuevamente, es opcional. Cualquier otra preguntas que vayan surgiendo con posterioridad a la finalización de ese streaming, por favor, las pueden realizar a través del link de Contáctenos que está en la página de la unidad. Con todo el gusto estaremos atentos y lo vamos a entender. Hacen preguntas nuevamente sobre de las prórrogas de las autorizaciones, la resolución que estaba explicando ahorita el subdirector. La resolución 787 y las resoluciones anteriores a la misma lo único que hacen es postergar por 4 meses más las fechas de vencimiento de las autorizaciones. O sea, no establece una fecha cierta de vencimiento para todas las autorizaciones que se vencían a 31 de diciembre del presente año, sino que teniendo en cuenta la fecha en que cada uno se vencía, las prorroga por 4 meses más. Les traigo un ejemplo. Por ejemplo, en el caso eventual de que a alguno de ustedes se les vencía la autorización a 4 de diciembre del presente año, su autorización fue prorrogada por 4 meses más por la resolución 787 de 2015. Por tanto, la nueva fecha de vencimiento de su resolución, de su autorización para prestar los servicios de gestión y colocación de empleo, será el 4 de abril del año 2016. Si la autorización no se vencía el 4 de diciembre, sino se vencía en octubre, se vencía en noviembre, a partir de esa fecha exacta en la que se vencía, se contarán 4 meses adicionales en los cuales habrán sido prorrogados en virtud de estas resoluciones. Esto solo cobija para las resoluciones cuya fecha de vencimiento no sobrepasaba el 31 de diciembre del presente año. Me preguntan por los nuevos puntos de las cajas de compensación familiar y prestadores en general. Los nuevos puntos efectivamente que se van a autorizar tendrán que corresponder y obedecer y atender a los requerimientos que están establecidos en esta resolución, a 3999. Sin embargo, el trabajo grande y la apuesta grande que van a tener los prestadores de servicio público de empleo no se refiere solamente a la apertura de nuevos puntos, sino a los procesos de renovación de las autorizaciones. Ahí es donde van a tener que hacer un esfuerzo mayor, en el cual lo estaremos acompañando. Efectivamente, para realizar la renovación de las autorizaciones es necesario que tengan una póliza que ampare el riesgo de incumplimiento de las disposiciones legales, tal cual como lo hicieron en el momento de la autorización. La póliza que tenga que aportarse para el momento de la renovación va a tener que tener la misma vigencia de los 2 años, contados a partir de la fecha en que se les vence la resolución. Me hago entender, o sea, si por ejemplo el que estábamos ahorita, la vigencia de su autorización va hasta el 4 de abril, la nueva póliza que aporten dentro del trámite de renovación tendrá una vigencia de 2 años, contados a partir del 4 de abril de 2016. O sea, tendrá que ir hasta el 4 de abril de 2018. Algunas personas preguntan por el costo de la póliza, están preocupados porque pueden incurrir en un coste de póliza y pueden no ser autorizados. La intención de esta unidad no es no autorizarlos, la idea es darles un acompañamiento previo y acompañarlos incluso durante el trámite de aprobación y de renovación de sus autorizaciones para que sean exitosos los mismos. La unidad no está negando, o sea, los únicos casos en los que niega la unidad procedimientos de renovación sería cuando no aportan o no cumplen los requerimientos legales. Entonces, el riesgo lo asumen ustedes y lo pueden generar ustedes. La unidad, cuando ha tenido inconvenientes en procesos de autorización o renovación porque los prestadores no tienen claridad, pues ha dado todo el acompañamiento y ha tenido toda la disposición para que nuestros prestadores mantengan sus autorizaciones vigentes. Igual en el escenario en que se les negara la autorización o fuera desistida porque no aportan toda la documentación o porque no cumplen, con esa misma póliza que ya constituyeron pueden iniciar una nueva solicitud de renovación o una nueva solicitud de autorización, entonces no hay problema al respecto. Las instituciones de educación superior necesitan autorización, sí, todas necesitan, salvo las de entidades públicas. Las agencias públicas, todas las entidades públicas que se autorizan como prestadores de servicio público de empleo o que quieren renovar su autorización, que son entidades públicas, no necesitan póliza de cumplimiento de disposiciones legales, solamente los privados.
Voy a reiterar eso porque creo que tenemos problemas con el sonido. Todas las entidades públicas que se renueven o se autoricen están exentas de aportar la póliza de cumplimiento de requisitos legales. La póliza solamente es exigible a prestadores privados de conformidad con lo previsto en el decreto 2852 de 2013, compilado por el decreto 1072 del presente año. Preguntan cuándo se realizarán las visitas técnicas. Creo que el subdirector es más apropiado para responder a esta pregunta. Aquí, como les indicaba, nosotros ya desde hoy mismo podemos empezar a ustedes a acompañarlos, digamos, en cuanto a las respuestas que ustedes requieran frente a ese procedimiento, pero también en aras de, digamos, de hacerlo de manera, de darles un acompañamiento completo a ustedes, vamos a hacerlo de acuerdo al orden de vencimiento de las autorizaciones. Es decir, que los prestadores a los que primero se les venza, es decir, aquellos que desde el 2 de enero, digámoslo así, el 1 de enero tengan que ya tener su autorización renovada, esto pues será los primeros que con los cuales será los primeros con los cuales nos comunicaremos para iniciar este proceso. En esa medida, pues tenemos ya pues, listado el orden, digamos, de vencimiento de los prestadores y pues estaremos haciendo ese acompañamiento, pues pues tenemos que tener en cuenta que tenemos 215 prestadores autorizados aproximadamente, entonces vamos a hacerlo gradualmente, vamos a darle prioridad a los que se les venza inicialmente y así sucesivamente en la medida en que se vayan venciendo las autorizaciones. De todas maneras, como les indico, cualquier duda, pues de cualquier prestador, así se le venza su autorización hasta mediados del otro año, pues de entrada, si quieren ir avanzando, pues pueden ir consultándonos para nosotros atenderles y darles las recomendaciones del caso. Me preguntan nuevamente por el tema de la póliza. Para las instituciones y demás entidades que obtuvieron autorización en vigencia del decreto 107722 del año 2013, la respuesta es que efectivamente necesitan constituir una póliza para obtener la renovación. Recordemos que el decreto 722 ya no está vigente, fue derogado por el decreto 2852 de 2013, que fue compilado por el 1072 de 2015, en virtud del cual se expidió la resolución 3999 del Ministerio del Trabajo, la que está siendo objeto de esta socialización. Por tanto, con el decreto 722 no está vigente y el decreto 1072 de 2015 sí exige póliza en todos los casos, aunque hayan obtenido la autorización sin constituir póliza. En el momento en que deseen renovar su autorización, sí deben constituir la póliza de cumplimiento de disposiciones legales. Es importante precisar también para estos casos de las instituciones de educación superior que fueron en su momento cobijadas con el decreto 722, es que para efectos de la prórroga como tal, si esa prórroga, digamos, no coincide con la fecha de vencimiento, no es necesario que llegue en la póliza. Es decir, la póliza, como les indicaba Jorge, tienen que empezar a llegar para la renovación. Para la renovación, es decir, una vez cumplidos los 2 años por el cual fueron autorizados. Sin embargo, si, por ejemplo, alguna bolsa de empleo universidad, su autorización esto vence en febrero del otro año, eh, esto, perdón, vence de aquí al 31 de diciembre, pues no tendrá que llegar la póliza para surtir el proceso de mantener su autorización. La tendrá que hacer una vez renueve la autorización. ¿Alguna otra pregunta? Le reiteramos cualquier otra pregunta que se haya escapado por responder, le ha faltado respuesta, que surja con posterioridad a esta socialización, las pueden realizar al link contáctenos de nuestra página. Estaremos prestos a resolverlas en el tiempo y la distancia.
Bueno, siguen llegando preguntas nuevamente con ocasión de la póliza para los procesos de renovación. Todos los procesos de renovación que deben surtirse en virtud de la resolución 3999 del Ministerio del Trabajo, o sea, la renovación que les da una nueva vigencia por 2 años para prestar servicios de gestión y colocación, debe estar acompañada de la solicitud de una póliza de cumplimiento de requisitos de disposiciones legales. Esa póliza solamente no la van a aportar, los únicos que están exceptuados de aportar esa póliza para el proceso de renovación son las entidades públicas. El resto de prestadores tienen que aportar la póliza para obtener la renovación. La renovación a que refiere la resolución 3999, la renovación que tiene un término de vigencia de 2 años. Ahora, lo que explicaba el subdirector, para los casos de prórrogas automáticas, o sea, lo que ha venido pasando hasta lo que va a suceder es 31 de diciembre, esto es que la unidad ha prorrogado de forma unilateral las autorizaciones por términos de 4 meses, como es el caso de la resolución 787, para esos casos, las personas jurídicas que no habían aportado pólizas, no tienen que aportar pólizas nuevas, porque la bolsas de empleo que no habían aportado esas pólizas porque se habían constituido en vigencia del decreto 722. Pero en el resto de casos, para las renovaciones definitivas o las personas jurídicas que sí habían constituido pólizas, deben mantener la póliza vigente a lo largo de la autorización, independientemente de que sea prorrogada o que vayan a adelantar un nuevo trámite de renovación definitiva. La fecha de la prórroga inicia a partir de la fecha de vencimiento de la resolución. Reiteramos igualmente que efectivamente, que como nos están sugiriendo en el chat y como lo hemos mencionado antes, las fechas de las prórrogas que está dando la unidad, e incluso las prórrogas definitivas, van a contar a partir del momento en que se vencen las autorizaciones. Si las autorizaciones, insisto, iban hasta el 10 de octubre y fueron prorrogadas automáticamente por la resolución 787, se prorrogarán a partir del 10 de octubre 4 meses más. O sea que irán hasta el 10 de febrero en el caso que acabo de darles. Sí, listo. Bueno, entonces, muchas gracias a todos los prestadores que se conectaron el día de hoy. Esperamos haberles aclarado las dudas más importantes frente a estas resoluciones, a la 39, a la 3999 y a la 787. Cualquier inquietud al contáctenos de la unidad o al correo administración y seguimiento @serviciodeempleo.gov.co. Estaremos prestos para acompañarlos y para atenderles a sus nuevas dudas. Muchas gracias a todos.